Hola, soy Lucas, bienvenido a CAR Refrigeración, donde ofrecemos capacitaciones a distancia y presenciales. Curso de refrigeración de heladeras familiares, Agnofrost, heladeras comerciales y cámaras frigoríficas, instalación y reparación de aires acondicionados Split. También ofrecemos lo que es curso de lavarropas automáticos, tanto carga superior como carga frontal. Curso también de reparaciones de plaquetas electrónicas de lo que serían lavarropas automáticos, heladeras no frost y aires acondicionados. Así que te esperamos en nuestros cursos en CAR Refrigeración. ¡Suscríbete! Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenido a una clase más. Vamos a arrancar con lo que sería el módulo 2 del curso de reparación de lavarropas automáticos, en el cual vamos a arrancar haciendo una lista sobre los componentes eléctricos que contienen nuestro lavarropa del sistema europeo en este caso. Después vamos a pasar al sistema oriental o sistema americano, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. Este será el módulo 2. Sistemas europeos, componentes eléctricos. O sea, los componentes eléctricos de sistemas europeos. Como dijimos, el lavarropas primero y principal lo que necesita es cargar agua, aparte, ¿sí?, de algo muy importante a tener en cuenta desde ya, se los voy diciendo, ¿sí?, es esto, ¿sí? Siempre tiene que ver que el lavarropa esté enchufado o que donde lo enchufo tenga buena tensión, ¿sí? Yo después voy a enseñar a medir las tensiones, pero desde ya lo voy, así ya lo van anotando, aclarando, que siempre tiene que tener buena tensión. Me ha pasado que he ido a lugares y el lavarropa estaba enchufado y me decían que no andaba, y miro y estaba mal el toma corrientes, si estaba defectuoso. Entonces, siempre enchufe, revisarlo bien, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar. Para cargar agua necesita lo que es la electroválvula. Electroválvula es una válvula la cual a través de corriente eléctrica abre una llave de paso, o sea, es una llave de paso, es una válvula, es una llave de paso, abre y deja pasar el agua. Bueno, le voy a dejar una imagen acá para que vayan conociéndolo. Después, cuando tengamos que probar, vamos a sacar todos los componentes. Sí, vamos a ir mostrándole paso a paso cómo se prueba y cómo trabajan cada uno de ellos. Electroválvula. ¿Para qué sirve? Para cargar agua. Es una llave de paso eléctrica, la cual yo le aplico tensión, deja pasar agua. Le quito la tensión, ya no pasa más agua. Funcionan a lo que son, por lo menos acá en Argentina, 220 voltios. En los países que tienen 110 voltios trabajan en 110. Y quizás en lavarropas inverter trabajan en lo que es 12 voltios. No en todos, pero en algunos. Y en lavarropas que no son inverter, quizás en algunos Samsung, se pueden encontrar con que trabajan a 12 voltios. Bueno, siempre van a tener dos pines. Sea a corriente alterna de 220 voltios o a corriente continua de 12 voltios. Siempre van a tener dos pines. Si fuera corriente continua, para positivo y negativo. Si fuera para corriente alterna, para fase y neutro. Después vamos a encontrar con presostatos. Va a haber dos tipos de presostatos: el mecánico y el electrónico. Primero vamos a nombrar el mecánico. Mecánico viene de un solo nivel de agua, o sea que el lavarropas carga solamente un solo nivel fijo y nada más. Esos son de un solo nivel de agua. Después vamos a ver que también hay presostatos mecánicos de dos niveles, los cuales manejan dos niveles. Puede ser nivel lleno y nivel medio, ¿sí? Media carga de agua o carga completa. Después vamos a ver que está nivel 3, o sea, tres niveles, con los cuales controlan un tercio, medio tacho y tacho lleno, ¿sí? Esos suelen estar generalmente los cargas superiores. Los cargas superiores suelen tener o de 2 niveles o de 3 niveles. Bueno, suelen tener 4 pines, o sea, el de nivel 1 suele tener solo 4 pines, el de nivel 2 suele tener solo 7 pines,
Y el de nivel 3 suele tener 10 pines. ¿Por qué tantos pines? Ahí le vamos a hablar. Nivel 1 va a tener 4 pines, los cuales van a ser 11, 12, 13 y 14. Nivel 2 va a tener, dijimos que si es de 2 niveles, va a tener nivel 1 que va a ser medio y nivel 2 que va a ser lleno. ¿Sí? Ya son 2 niveles, medio y lleno. Entonces combina, es un presostato que tiene el nivel 1 y el nivel 2 incluido en uno solo. Entonces vamos a tener, dijimos que nivel 2 tenemos 7 pines. Y fíjense, vamos a contar nivel 1, el 11, el 12 y el 13 vamos a tener. Y después vamos a tener 21, 22 y 23 y 24. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 14 ya en presostato mecánico de 2 niveles no estaría. Después, cuando hay 3 niveles, fíjense, hay 10 pines. ¿Y qué hace? Son los 3 presostatos en uno. Vamos a tener nivel 11, 12 y 13. El 14 no se usa. Vamos a tener 21, 22, 23. El 24 ya no se usa. Vamos a tener 31, 32, 33 y 34. Ahí sumamos 10 pines. ¿Qué hace cada uno de los pines? Lo vamos a ver ahora cuando los probemos en la parte práctica. Entonces, ya vamos a ir sabiendo cuántos pines tiene cada presostato. 4, 7, 10. ¿Sí? Cuál es cada uno en cada uno de los niveles. Y cumplen la misma función cuando están en el presostato de 3 niveles. ¿Sí? Cada uno cumple la misma función. Lo único que en el de 3 niveles no existe ni el 14 ni el 24. Igual que el del nivel de 2 niveles no existe el 14. Bueno, después vamos a tener presostato electrónico, el cual solamente tiene 3 pines. Con 3 pines ya controla 4 niveles de agua. Y quizás algunos pueden llegar a controlar 5 niveles de agua. Pero tiene solamente 3 pines. ¿Por qué? Porque este es electrónico. Funciona ya con voltaje. Este en un momento funcionaba con voltaje. ¿Sí? El presostato mecánico es interruptor. ¿Se acuerdan el interruptor que yo le hablaba de que prenden y enciende un componente, prende, enciende otro componente, prende, enciende otro? Bueno, ese sería el presostato mecánico. Solo sirve para encender componentes, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a controlar el presostato? La válvula, la electroválvula. El presostato le dice, falta agua, carga. Después llega un momento, listo, ya el agua ya está, la apaga. El presostato es el encargado de prender y apagar la electroválvula. Sí. O entregar señal para que, después vamos a ver el módulo de control, ¿sí? Encienda o apague la electroválvula. O es él el que manda la electroválvula a encender o apagar, o es él que va, avisa, ya hay agua, listo, aquel va y dice, bueno, ya que la válvula deje de cargar. ¿Sí? Y cuando falta agua dice, bueno, vaya, avisa, falta agua, bueno, el otro va y le avisa. ¿Sabéis qué dijo el presostato? Que falta agua. Y entonces vuelve a cargar. Y el presostato electrónico tiene 3 pines, pero ya funciona con voltaje. Voltaje bajo, en corriente continua, 2,4 a 5 voltios lo que trabaja. Entonces, este ya es con corriente continua. Por eso yo le explicaba que íbamos a ver corriente alterna y corriente continua. Bueno, entonces dice, bueno, 3 pines, 2,4 voltios a 5 voltios. Y interpreta a través de frecuencia cuando hay agua o cuando no. Cuando el lavarropa está vacío, él está marcando entre 25 y 27 kHz. Por eso yo puse 26. Bueno, entonces vamos a tener lo que son motores asincrónico y sincrónico. Estos tipos de motores van a ser, el asincrónico venía en los lavarropas viejitos, aquellos, ¿sí?, que venían con un timer que hacía crack, 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 que también lo vamos a ver más adelante. Esos motores eran como 2 motores en uno, venían con 5 pines y eran como 2 en uno, un motor de lavado y uno de centrifugado, que a veces los clientes nos solían llamar, nos decían,
Sabe que mi lavarropa no funciona bien. Lava y no centrifuga, pero el motor anda bien porque lava, sabe cómo gira y lava bien. Pero el tema es que no centrifuga. Entonces nosotros sabíamos igual que podía ser el caso de que se haya quemado el bobinado centrifugado. Aunque la gente nos prometía que el motor andaba, nosotros sabíamos que eran dos motores en uno, no uno solo, sí que hacía todo el trabajo. Entonces, ese motor, ¿sí?, se mandaba a reparar completamente. Había el caso que nos decían que el lavarropa centrifugaba pero no lavaba, pero que el motor andaba porque cuando lo ponía a centrifugar, centrifugaba con mucha fuerza, entonces que andaba. Y era porque se quemaba la parte de lavado. Entonces, esos eran los motores asincrónicos, lo cual tiene un rotor interno, ¿sí?, tiene un bobinado de cobre. Después lo vamos a ver físicamente, ¿sí?, lo vamos a probar, lo vamos a hacer andar, lo vamos a escuchar que son bastante ruidosos, etc. Tenían un rotor, y después vamos a ver lo que es rotor y todo, un rotor de metal y todo el campo de cobre, ¿sí? Esos son los motores asincrónicos, no sincronizan el giro. O sea, el bobinado va a un giro magnético invisible, no es un giro magnético eléctrico, y el rotor capta esa cimantación y lo hace girar, pero es como que el campo magnético gira más rápido que el rotor, por eso lo lleva con la inercia. Pero eso se llaman asincrónico, que no mantienen un sincronismo uno con el otro, son asincrónicos. Bueno, pero son motores viejos que ya hoy en día en esos lavarropas, esos motores grandes así no vienen más, ¿sí? Esos motores directamente ya no vienen. Vienen los lavarropas sistema europeo, los sincrónicos. Sincrónico es que sí sincronizan, es un bobinado, el rotor ya es un bobinado de cobre y el campo otro bobinado de cobre. Entonces estos sincronizan bien. Estos motores sincrónicos que vienen con los del sistema europeo ya no tienen dos bobinados en uno, sino que el mismo motor hace el giro del lavado y el mismo motor hace el giro del centrifugado. Lo que tiene de bueno estos motorcitos, que se les llama motor universal porque son esas clases de motores que utilizan escobillas, carbones. En cambio los asincrónicos utilizan capacitores. Estos que son sincrónicos no utilizan capacitores, son los motores a carbono escobilla que se le dicen. Estos motores son muy lindos a la hora de que se puede regular la velocidad. Ellos regulan la velocidad. Le doy poco voltaje, gira lento. Le doy mucho voltaje, gira rápido. Entonces, de esa manera se buscó que yo al darle poco corriente, poco voltaje, este gira más lento y me sirve para el lavado, ¿sí? Y yo al darle más corriente ya gira más rápido y me sirve para el centrifugado. Muy bueno. Son estos motores sincrónicos. Y como no hacen mucha fuerza, porque carga poca agua, duran un montón. Bueno, el motor sirve para hacer girar. O sea, el motor le transmite el giro a un eje, el cual ese eje le transmite el giro a la cuba, que después vamos a ver qué es cuba, qué es tambor, porque eso va en la parte mecánica. Pero es el que transmite el giro para que el proceso de lavado se genere. ¿Sí? Acuérdense, les recuerdo que todos los componentes lo vamos a ver, la prueba, ¿sí?, cómo se realiza en el banco de trabajo de cada uno de ellos, y después cómo funcionan dentro del lavarropas también lo vamos a ver. Vamos a ver que tenemos, después del motor, opcional, si hay lavarropas que traen y lavarropas que no, resistencia de calentamiento de agua. La resistencia es aquella que hace calentar el agua, la cual viene con dos pines de conexión, los cuales esos dos pines es para conectar fase y neutro. Trabajan a 220 voltios, por lo menos acá en Argentina, y en otros países 110, 120, dependiendo la tensión nominal que utilicen en esos lugares. Bueno, después tenemos lo que es el termostato, que eran en lavarropas viejos, utilizaban termostatos, más que nada lo mismo que utilizaban el motor asincrónico. Siempre acuérdense de sistemas europeos. Termostato, ¿sí?, mecánico, lo cual controlaba la temperatura de agua, y si la temperatura del agua era muy alta,
cortaba, le apagaba la resistencia como un interruptor. Es un interruptor que apaga la resistencia y dice no, ya está muy caliente el agua, ya está, hasta ahí nomás. Estos termostatos uno lo podía regular con la mano, porque esto podía yo elegir la temperatura deseada. 50 grados, 30 grados, 20 grados, 40 grados, 60 grados, de la temperatura que yo quería en el agua. Entonces estos mismos yo lo iba girando y regulaban la temperatura. Si él se dañaba, si quedaba cerrado el circuito, se calentaba demasiado la resistencia, calentaba demasiado el agua y se podía causar daño a la cuba. Si era plástica y si era metálica, bueno, hervía demasiado el agua. Después teníamos, hoy en día ya se utilizan la misma resistencia, pero con sondas o termistores NTC, los cuales controlan la temperatura y le envían una señal. ¿Sí? Ellos trabajan variando resistencia y le envían una señal de corriente a lo que sería nuestro módulo de control. O sea, no es que le manden una señal, ellos varían lo que es la resistencia. Si hay mucha, como dice NTC, coeficiente de temperatura negativa, ellos controlan esto, la temperatura del agua, que esté bien, que no se vaya ni esté muy baja. Controlan, dependiendo del programa que yo elija, la temperatura que tiene. ¿Sí? Hay programas que dice 40 grados, otros programas 50 grados, otros 30 grados y otros sin temperatura. Bueno, yo elijo 50 grados, entonces ellos, coeficiente de temperatura negativa, quiere decir que ellos son un termistor, ¿sí? Temperatura viene. Y a la vez es un resistor porque trabaja con resistencia. Entonces es un termistor. Trabaja con resistencia. Dice, bueno, la temperatura del agua normal. Cuando la temperatura del agua aumenta, a mayor temperatura, baja la resistencia. Entonces, ¿qué pasaba cuando había baja resistencia? La corriente pasa. Quiere decir que el sensor, el módulo manda una corriente que pegue la vuelta por el sensor y vuelva. Si hay mucha temperatura, la corriente pasa rápido. Entonces el módulo de control dice, mandé una corriente y vino rápido. ¿Sí? Pasó libre. Entonces quiere decir que había baja resistencia. ¿Por qué? Porque se calentó el agua. Entonces, ya el agua está caliente. Ahora, agarra y apaga la resistencia. Listo, la apagó. Porque ya le está avisando que el agua está caliente. Ahora, cuando apagó la resistencia, el agua se empieza a enfriar después. Entonces, el módulo ¿qué hace? Sigue mandando la corriente sigue circulando, le manda corriente al sensor, viene la corriente y ya como ahora es al revés, a menor temperatura aumenta la resistencia, quiere decir entonces dice mandé corriente y le cuesta pasar. ¿Por qué le cuesta pasar? Porque hay una resistencia grande. Entonces ¿qué hace? Hay resistencia grande, prendo la resistencia de calentamiento de agua y empieza a calentar el agua. Entonces empieza a elevar la temperatura y baja la resistencia, y cuando baja la resistencia la corriente pasa más fácil y ya entiende que calentó el agua, y así sucesivamente. Bueno, esas son explicaciones rápidas para que entiendan qué función cumple cada componente, ¿sí? Y cuáles son la cantidad de componentes que hay. Entonces ahora tenemos bomba de desagote. La bomba de desagüe es aquella que utilizamos para desagotar el agua. Hay una diferencia entre válvula y bomba. La bomba giratoria bombea el agua. Y la válvula de carga es solamente una llave de paso. Tiene que haber presión de agua, porque solamente es una llave de paso. Abre, el agua pasa. Si hay presión de agua, pasa. Y si no hay presión, pasa despacito. ¿Sí? Entonces, muchos dicen, sí, la bomba de carga. No, esta es válvula, porque es una llave, abre y cierra. Abre, si hay presión, pasa agua. Si no hay presión, no pasa nada. En cambio, la bomba, el agua que está adentro de la cuba, la bombea, la chupa, o sea, la bombea y genera una presión y la saca para afuera. ¿Sí? La saca a través de una manguera, hasta el desagüe. Entonces, la bomba genera fuerza, succiona el agua y la envía al desagüe. La desagota.
es el que me vacía la cuba, el lavarropa al agua. Tiene 2 pines y funciona con 220 volts si estamos en Argentina, o en cualquier país que trabaje con 220 o 110 voltios, ¿sí? Dependiendo de los países, 120, 130, etc. Bueno, sensor RPM. Sensor RPM suelen estar en los motores. En este caso, sincrónico tiene lo que es el tacómetro. Se llama tacómetro. Acuérdense que les dije que ese le mando mucho voltaje, acelera. Le mando poco voltaje, desacelera. Entonces, tiene que tener un control. ¿Cómo sabe la plaqueta que le está